Hola, ¿cómo están, queridos amigos de Piensa Prensa? Tengo el agrado de presentarles a nuestro invitado, que es el autor de este libro que tengo acá. Su nombre es Juan Angulo y el libro se llama Una pistola para un desesperado. Vamos a reseñar un poquito su trayectoria, su biografía, digamos, en pocas líneas. Él nació en Talcahuano en 1983, ahí calculen ustedes la edad. Es hincha de Naval, ingeniero civil industrial y magíster en políticas públicas. Ganador del concurso Puerto Negro 2022 con su primera novela, Los Transitorios. Don Juan Angulo, bienvenido a Piensa Prensa. Muchas gracias por la ¿Cómo invitación. le va? Un gusto tenerlo acá. Todo bien, gracias. Qué bueno. La primera cosa que salta a la vista como una cuestión interesante es cómo un ingeniero civil, no sé, imagino yo más del mundo de las ciencias, digamos, pasa al mundo más humanista que es la literatura. ¿Cómo fue esa transición? ¿Tú escribías de antes? ¿Te nació el gusto por la literatura después? Me refiero al escribir. ¿Cómo fue? Hay más casos de ingenieros que se dedican a escribir o gente de la ciencia que se dedica a escribir. Pero a mí, en mi caso, desde chico me gustó harto la historia. Por ejemplo, una cuestión así, cuando estaba, antes de dar la prueba, estaba entre historia, ciencias políticas o ingeniería. ¿La PSU? No, la prueba de aptitud. Ah, ya. Más antiguo, más antiguo. Yo también la di. Ya. Di la última y después de la PSU. Ya, creo que la dimos al mismo tiempo. Y ahí estaba, siempre me ha gustado la historia, siempre me ha gustado leer. Y llegó un momento en mi vida que, y en la universidad, a pesar de dedicarme harto al estudio, a los números, también en paralelo leía mucho, siempre me acompañó la ficción y la historia. Y después estudié el magíster en políticas públicas. Pero un segundo, entonces tú tenías que optar en ese momento, no sé si era así en esa época, entre la prueba de fondo. La di todas. ¿Las diste todas? Las di todas por si acaso. Ya. ¿Tú eras Mateo en el colegio? Sí. Sí, ya. Sí, buenas notas, se podría decir que sí. Puro de 6 para arriba. De 6 para arriba, sí. Ya, perfecto. Primero lugar y esas cosas, ¿no? Tengo no sé, sin ofender a nadie, tengo el síndrome de la Universidad Católica, siempre saqué el segundo lugar. Ya, síndrome de monja. Siempre saqué el segundo lugar como de primero a cuarto medio, no sé, una maldición podría ser. Pero me iba bien. Perfecto. Y como te decía, me gustaban hartas cosas. Y en la universidad me dediqué harto a los estudios, pero también a leer. Y la lectura siempre me acompañó hasta que en el magíster de políticas públicas conocí gente diferente al área de la ingeniería que leía harto, y ahí pude encontrar un mundo donde relacionarme, y ahí me nació el bichito por escribir. Perfecto. ¿Y hubo aparte de esta cuestión contextual, digamos, hubo algún evento en particular, algún detonante, digamos, en tu vida profesional o personal, en que en el fondo te lanzó como al mundo de la escritura? Yo creo que fue una conjunción de distintos factores. Siempre, no sé, la gente me dice, oye, redactas bien. También tenía este gusto siempre, como te decía, por escribir. Y por otro lado, yo siempre noté que tenía harta imaginación. Y en algún momento junté las tres cosas, y conversando con un amigo con los que compartíamos lectura, Gabriel, le mando un saludo, ahí me dediqué a escribir. Me lancé a escribir, y el primer cuento es muy de principiante, pero sentí el apoyo de muchas personas, y de ahí fui dando un camino largo hasta llegar a este momento. Yo escribo hace 10 años, tengo cuentos publicados en diferentes antologías en Chile y en el extranjero, y ya gané el primer premio, como decías tú, con Los Transitorios, y ahora esta es mi segunda novela. Pero ha sido un camino largo que lo he disfrutado mucho. Ya. Te sientes como contento, realizado en el fondo de poder llevar a efecto una facultad que se te fue desarrollando en el tiempo. Sí, esto es como muy personal y quizás como poco profesional de la escritura, pero para mí cada hecho relacionado con la escritura es un sueño que cumplo. Si alguien me lee, para mí es muy, muy gratificante, y yo al escribir, para mí lo entrego todo, como que soy muy apasionado para escribir, para el vivir en general,
y para la escritura lo trato de reflejar esa pasión. ¿Tú desde niño o adolescente en algún momento proyectaste como posible, pasó en la mente de niño, en la mente de adolescente, no, de repente cuando sea más grande voy a ser escritor? No, la verdad que no, pero hay un hecho curioso. Nosotros, en la familia por parte de mamá, somos todos talcahuanos, son hartas hermanas, mis tías y un tío, y somos hartos primos. Y se da el hecho curioso de que dos primos más son escritores. Ya. Entonces, en una familia sin tradición literaria formal, tres nos formamos o sea, tres hemos desarrollado la escritura. Y una misma generación en forma más o menos espontánea. Ellos son 5 años menor que yo y fue espontáneo, fue cada uno por su lado y yo he analizado por qué puede ser. ¿Ya? Y yo siento que tuvimos muchos estímulos cuando niños para jugar, para desarrollar la imaginación, y en la casa de mi abuela, que es la casa donde nos juntábamos, siempre había una gran cantidad de libros, enciclopedias, libros de historia. A ella le gustaba Isabel Allende, o se escuchaba mucha música, y yo creo que todo eso nos fue fomentando la imaginación a los tres. Somos más primos, pero tres salimos escritores, que para mí es como un caso medio atípico. No, por supuesto. De hecho, yo no conozco ningún caso como cercano de familias numerosas en que se dé esta congruencia, sobre todo de forma espontánea, porque quizás si hay una tradición literaria para atrás, ahí uno puede decir, ya, claro, Claro, se justifica. lo hemos conversado y claro, es raro, pero también cada uno se fue formando por su lado y ahora nos apoyamos en todo sentido. Muy bien, hacen fuerza común. Hacemos fuerza común con las lecturas. De hecho, por ejemplo, este libro se presentó ahora se presentó el 6 de octubre ahora en Santiago, y lo voy a presentar el 7 de noviembre en Concepción, y uno de mis primos va a ser uno de los presentadores. Y siempre nos leemos, nos apoyamos y todo. Muy bien. Oye, cuéntanos, Juan, un poco obviamente sin spoiler, naturalmente para que la gente se sienta invitada a leer el libro, ¿en qué consiste esencialmente esta novela? Es una novela, ¿no? Una novela. ¿Es una novela del género negro? Género negro. Ya. ¿En qué nos podría hacer, no sé, una especie de resumen atractivo como para que la gente se lance a leerla? Ya. El género negro, si se me permite, mi novela es una subdivisión del género negro, que es género más criminal. Perfecto. Que está enfocado, no hay una investigación propiamente tal, la policía está muy poco presente en la historia, y entonces esa es como la definición del género negro, pero como una subdivisión criminal. Y la historia es la historia de la búsqueda de venganza en 3 actos de Paul, un joven marginal de Talcahuano, que busca vengarse de un narcotraficante de allá de la zona, el Sombra, que lo traicionó a él y a su hermano. Ya. Y en estos 3 actos de venganza, Paul cuenta con la ayuda de su prima, la Coneja, que también es de Talcahuano. Para mí, mi libro tiene mucha calle, mucho recorrido por la ciudad, y tenemos esta historia de venganza entre actos, que en el fondo se va desarrollando una acción potente, recorriendo las calles de Talcahuano, la noche de Talcahuano, y tiene mucho color local, pero también es una historia que se puede leer universal, podría ser en cualquier lado. Perfecto. ¿En qué época está ambientado esta...? Actual. En la época Actual, ya. sí. Hay O sea, Chile post pandemia. Post pandemia, post estallido, post todo. Hay una discusión grande en el ambiente de que a veces desarrollar historias con toda la tecnología que hay ahora, por ejemplo WhatsApp, de repente el WhatsApp te puede arruinar una trama. Hay muchos escritores que prefieren escribir cuando no haya tanta tecnología. Yo, por otro lado, traté de escribir con el desafío de que existe la inmediatez, la tecnología, existe la dificultad de no poder borrarte del mundo, eso. Pero es actual. Perfecto, perfecto. Dime una cosa también, Juan. Esta novela, según yo fui investigando un poco, tiene muchos relatos crudos acerca de eventos violentos, incluso muy como tipo película. ¿Nos podría desarrollar un poco de eso? Si es tan así, si mi investigación en el fondo está acertada. O sea, ¿qué se puede esperar en el fondo el lector cuando se enfrenta al libro en esta materia? Es una
es un libro que en general trata de ser muy visual, muy de ambiente. Yo le digo, trato de transmitir el sol frío y oscuro talcahuano. Entro en casa antigua y trato de transmitir el olor, la luz opaca, los crujidos de las casas. En general, lo que yo trato de escribir es muy visual. Y en cuanto a las acciones, sí, tiene mucha acción, mucha rapidez. Por ejemplo, la portada de una moto, Paul, el protagonista, anda mucho en moto y trato de transmitir mucho eso de la visualidad y la acción, y es un acto consciente para poder entretener a las personas, atraparlas, y que las personas al leer el libro puedan desconectarse del mundo. Esa es como si alguien me dice, oh, me perdí en tu lectura, para mí yo me sentiría muy contento. Perfecto, perfecto. ¿Tú proyectas este libro como, por ejemplo, eventualmente como una película o como una serie? O sea, estoy abierto a las opciones que me puedan ofrecer. Eso no depende de mí, yo no... Pero si alguien me ofreciera realizar algo audiovisual, por supuesto... Ya, pero tú lo consideras como factible, o sea, Sí, el libro la novela da para eso. Sí. O sea, es lo suficientemente, no sé, descriptiva como para poder ponerla en un formato visual de forma sencilla, digamos. Sí, yo creo que sí, creo que es factible. Con los transitorios, las personas que la han leído también me han dicho lo mismo, que podría ser un buen guión de cine, y sería otro sueño más a cumplir que ver en pantalla una creación mía. Claro. Pero tampoco olvido que para mí lo que más me gusta a mí siempre va a ser es leer y escribir. El leer y escribir para mí, como yo decía antes, quizás no soy el mejor lector ni soy el mejor escritor, pero sí puedo competir en la pasión al hacer las cosas. Y leo y escribo con mucha pasión. Además, el libro cuenta con una banda sonora propia, creada por el músico Paulo Millán. La pueden encontrar en múltiples plataformas, Spotify, YouTube Music, y está muy buena. O sea, a mí me gusta mucho cómo quedó la música que puede acompañar la lectura del libro. Claro, o sea, ese soundtrack está pensado como para poder, en el fondo, uno lo reproduce y reproduciéndolo va leyendo el libro, ¿no? Exacto. Perfecto. El músico Paulo Millán leyó el libro y en base a su lectura, a su interpretación, creó este soundtrack. Claro. A mí me parece, no sé si es común en el mundo de la literatura que pase esto, o sea, un libro asociado a una banda sonora, pero sin antes un tema visual, digamos. No es muy común. No es muy común. Existen casos, pero no es muy común. Ya, perfecto. Yo entré a YouTube y escuché solamente una pieza, no sé si están las demás canciones, están todas en YouTube. Están todas en YouTube. Ya. Pueden buscarla como Una pistola para un desesperado, y dentro del libro está un código que te lleva a Spotify para escuchar Perfecto. el soundtrack. Juan, mira, acá una cosa que me llamó la atención, porque creo que de un modo u otro tu libro se podría comprimir o sintetizar en esta frase que tú pusiste al inicio del libro, y yo quiero que tú, si puedes, nos expliques más o menos en qué consiste. O sea, si es de tu gusto, porque de repente puede tener íntima relación con el libro y tú prefieres que el lector lo deduzca por sí mismo. No sé si nos podrías leer la frase y explicárnosla. Voy a leer la frase con la que parto el libro. Mucho antes de Cristo había en Grecia un poeta que decía: tengo un gran arte, hiero duramente a aquellos que me hieren. Mi arte es más grande aún, quiero a aquellos que me quieren. Este fragmento es del libro El gran arte de Rubén Fonseca. Rubén Fonseca es un escritor brasileño de género negro que tiene una amplia, vasta obra. Era abogado, su obra está basada principalmente en Río de Janeiro. Él describe mucho la ciudad. Tiene grandes novelas como El gran arte, Agosto, Vasta emoción y pensamiento imperfecto, y Bufo Espalazani. Esas son como sus más grandes novelas. También es un gran cuentista, tiene artículos. Para mí, Rubén Fonseca es uno de mis referentes. Y esta frase en particular a mí me gusta harto para el libro porque expresa esta cosa de que el amor o el querer a alguien te puede llevar a ganar sobre el odio.
Y en este caso, el amor de hermano de Paul hacia su hermano Michael, por el que busca vengarse, es más grande para mí que el odio que tiene el narcotraficante El Sombra por ellos. Entonces, por eso está esa frase de Rubén Fonseca, que es un poco mitad y mitad. Un homenaje a un escritor que para mí es fundamental y otro porque tiene relación con la trama del libro. Perfecto. Muy bien, Juan. Entonces vamos a una pausa y continuamos después en el siguiente bloque con más detalles del libro. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos. Estamos de vuelta, amigos de Piensa Prensa, con nuestro invitado Juan Angulo y presentando su libro Una pistola para un desesperado. Juan, vamos a repasar un poquito una vez más el libro a fin de invitar a la gente a que lo pueda adquirir y leer. El título es un tanto inquietante. ¿Cómo se te ocurrió? Me imagino que es parte esencial del libro, naturalmente. Pero una pistola para un desesperado, ya una pistola es una cosa que uno dice. Pero para un desesperado, a ver, cuéntanos. Mira, el título de una novela, en mi caso, es una discusión también en el ambiente, que el título es complicado. Hay que achuntarle justo, preciso al título para poder enganchar a las personas. Algunos autores eligen el título al final, otros al inicio. Por ejemplo, en Los Transitorios el título se me dio solo con una frase y creo que quedó muy bien. En esta el título fue variando muchas veces y en algún momento, cuando tenía la duda sobre qué título colocarle, empecé a conversar con un amigo, porque el trabajo de escribir también es muy solitario, son muchas horas. Nico Ferraro, al que entrevistaron hace poco, él habla de la hora oscuro, las horas que tú pasáis frente al computador. Y son muchas horas solitarios. ¿Tú eres amigo de Nicolás? Somos amigos con Nicolás Ferraro. Estuvimos la semana pasada en la Semana Negra de Buenos Aires y ahora estuvimos acá en Santiago. Presentamos en conjunto los libros, mi novela con su novela Ámbar. La presentamos en conjunto con Ramón Dieterovich, Valeria Vargas y Rodolfo Pérez Valero. Fue una muy linda presentación en el marco de Puerto Negro. Y a lo que iba es que el trabajo de escribir es muy solitario, pero también tiene una parte comunitaria, que es cuando uno comparte los libros con sus primeros lectores, con esos lectores con los que tienes confianza. Y con un amigo que, bueno, Francisco... Los consejeros, digamos. Los consejeros. Los que te lo tiran a partir, digamos, sí, claro. Los que te dicen, oye, va súper bien. A los que tú les querís que te digan la verdad, antes de que salga a imprenta. No el que te diga, uy, qué lindo, sí, todo, claro. Y todo bien, qué sé yo. A los que dan el hueso. Y con un amigo, Francisco, que es muy fanático del western, él veía Spaghetti Western y me dijo, los Spaghetti Western, que son las películas de vaquero italianas, hay muchos títulos buenos. Y ahí empezamos a buscar y a jugar con todos los títulos, con variantes, hasta que llegamos, al principio tenía otro título, Una pistola para un hombre, para Paul. Y después otro amigo dijo, otro consejo, no, queda muy raro. Ya, Una pistola para un desesperado. Y el título busca, como decías tú, ¿una pistola para quién? ¿Por qué una pistola? Busca crear la duda. Y un desesperado, o sea, instalar también la pregunta, el interés del lector, ¿qué hace un desesperado con una pistola? Claro. ¿Hasta dónde puede llegar? E incluso uno mismo desesperado con una pistola, ¿qué hace? Claro. Entonces el título trata de buscar eso, porque esa es más o menos la historia de cómo llegamos al título, que en el fondo a veces cada uno piensa que escribe una oración, no, uno se puede demorar un segundo, pero cada detalle, o por lo menos en mi caso, cada detalle trato de trabajarlo al máximo. Excelente, Juan. Muy interesante el libro. Yo creo que nuestros espectadores y auditores
habrán quedado muy interesados en poder adquirirlo y leerlo. En ese sentido, Juan, ¿dónde la gente puede encontrar tu libro? Primero en forma, digamos, material y después si tiene posibilidad de adquirirlo en forma digital. El libro no está en formato digital. Ya. Sí está en formato físico en muchas librerías. También está en internet, en la página del LOM. Bueno, está en la librería del LOM, que es Conchitoro 29, acá cerca. Y está en librería a lo largo de todo el país, en la Antártica, que leo, en muchas librerías y en las páginas principales para buscar libros. Ah, ya, muy bien. Entonces es sencillo ubicarlo. Es sencillo ubicarlo. Ya, qué bueno. Como ya esta edición, en esta presentación del libro, la editorial y Juan nos regalaron un ejemplar de su libro que lo vamos a sortear entre los suscriptores de Piensa Prensa. Así que también es una invitación para que se suscriban, obviamente le ponen me gusta, comenten abajo y este libro se va a sortear. La editorial nos regaló un ejemplar junto con Juan, un ejemplar de Una pistola para un desesperado, que lo vamos a sortear entre todos los suscriptores de Piensa Prensa, de todas sus redes, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Entonces, con este anuncio, entonces despedimos a nuestro invitado, don Juan, y qué alegría tener un compatriota que está escribiendo, que se está dedicando al mundo de la literatura y nos puede deleitar con obras como esta. Juan. Muchas gracias por la invitación. Si quieres decir algunas cosas a nuestros suscriptores. Los invito a participar en el sorteo y si no ganan, los invito a buscar el libro. Como decíamos antes, está en muchos lados y creo que es una obra que los puede acercar a algo que Ramón Díaz Eterovich define como el noir de provincia. Y en este caso, a la provincia de Talcahuano, a la provincia de Concepción, a la comuna de Talcahuano, y creo que es un interesante acercamiento a la acción y a conocer y a tratar de vivir la vida en las calles del puerto. Muy bien, Juan, un gusto de tenerte acá. Adiós, que le vaya bien. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos.